Hola, hola gente, buenas noches. Estamos aquí para echar la conversadita de la noche de hoy. Espero que me hayan extrañado las personas que vienen a cada rato a ver los videos, que hace rato que no estaba haciendo videos en el canal. Señores, porque hay cosas que le pasan a uno en la vida y vamos directo al grano. Recuerde darme like al principio del video porque de esta manera, mientras el video corre, YouTube lo sugiere a otras personas. Suscríbase si no lo ha hecho. Activa las campanitas de notificaciones para que se entere cada vez que subimos un video. Comparte y reparte y comenzamos. Bien, señores, yo quería hablarles hoy de aquellas personas que les estaba diciendo antes de empezar con el video que hay cosas que le pasan a uno en la vida que a veces como que te sacan la energía. Y de verdad que hacía rato que no hacía videos, que no estaba en el canal continuamente. Vamos a tratar de retomar los programitas, vamos a tratar de venir todos los días, porque hay veces que uno se siente así, como que te falta algo, pero no podemos dejar que esas personas que te quieren robar el alma, que te quieren robar tu aura, que te quieren robar tus buenas energías y tu incentivo para vivir, lo logren. Entonces estamos aquí para eso, estamos aquí para eh, venir a hablar de cosas de la vida, para venir a hablar de cosas que le pasan a la gente y cosas que nos pasan a nosotros mismos y que tal vez son de utilidad para quien la escuche y eh, puede agarrar de aquí lo que les sirva para si en algún momento se ve en una situación como esta. Yo les voy a contar esta noche algo que me pasó a mí en la escuela. Yo debo haberles dicho a ustedes en algún video, para el que no lo haya visto lo voy a repetir, que yo estudié 6 años en la misma escuela, o sea, yo estudié en una escuela de deporte donde di todos mis grados de secundaria y preuniversitario. Por eso, señores, a la gente que son de Holguín, que me vieron 6 años con el mismo uniforme de secundaria, porque en esa escuela se usaba el uniforme amarillo, era una escuela especial, una escuela de deporte, y se usaba el uniforme amarillo. Entonces, para la gente que de mi provincia, que tal vez me vio 6 años con el uniforme amarillo, no fue que repetí cada año de la secundaria, sino que usé el mismo uniforme aún estando en el pre. Entonces yo me imagino que la gente que me vieron tantos años con el mismo uniforme dijeron, bueno, ¿y esta chiquita cuándo va a terminar la secundaria? Porque generalmente el uniforme amarillo es el uniforme de secundaria. Yo lo usé 6 años en Cuba, señores. El uniforme de la secundaria, esta cubana que está aquí lo usó durante 6 años. No el mismo uniforme, por supuesto, que lo cambiaba, me compré uniforme nuevo en algún momento, pero era el mismo traje, el mismo color de uniforme, que generalmente la gente solo lo usa en la secundaria. Yo lo usé durante 6 años porque estaba en esa escuela. Bueno, estando en esa escuela, sucede que eh, llega a la escuela un profesor de PMI, que era aquello a lo que le llamaban en Cuba preparación militar inicial. Por eso se le llamaba a la asignatura PMI. Entonces usted tenía que aprender en esa asignatura, nos enseñaban con fusiles a las personas, a los niños, personas que estábamos en la edad de, por lo menos yo entré al pre en la edad con 15 años, yo entré al pre con 15 años, todavía no había cumplido mis 16 años, y ya en esa etapa de mi vida nos enseñaban a nosotros que éramos niños a desarmar fusiles. Muchas personas aprendieron a tirar, por lo menos yo no aprendí, pero sí nos enseñaban cómo arrastrarnos por la hierba en caso de que tuviéramos que estar en una guerrilla o tuviéramos en algún momento que defender el país, porque en todo momento nos sembraron en la cabeza que nuestro país era víctima
que nuestro país estaba siendo siempre acosado y que estaba siempre en peligro de un ataque de los Estados Unidos. Eso nos lo dijeron toda la vida a las personas que estudiábamos en Cuba. Siempre nos sembraron que ese miedo hacia ser invadidos por la potencia de los Estados Unidos, la potencia del norte, y siempre nos enseñaron que debíamos de estar preparados. Y entrando al preuniversitario nos daban esas clases donde usted debía, incluso muchas veces nos exigían cuando había visita en la escuela o cuando los domingos aquellos que le llamaban domingos de la defensa, que uno tenía que ir y participar, porque si no te podías hasta quedar sin carrera. Para la gente que dice aquí, no, porque el que participó es porque quiso, no, porque el que participó, porque yo nunca lo hice. Bueno, si usted nunca lo hizo, no sé cómo pudo entrar a la universidad, porque aunque usted tuviera el mejor escalafón, si usted se negaba a participar, por lo menos en esta asignatura, esto era una asignatura en mi tiempo, yo no sé en otros tiempos, pero en mi tiempo, en los años 80 y pico, casi 90, que fue los últimos años 80, ya en el 90, 91 fue que yo me gradué de preuniversitario. El que no participara en esta asignatura no se graduaba del año escolar, porque esta asignatura le iba a usted al escalafón y esta asignatura usted tenía que dar, eso era una asignatura más. Era como desaprobar, por ejemplo, educación física y usted no pasaba de grado. Usted podía ser un alumno brillante en todas las materias, que si usted en educación física no aprobaba, usted no pasaba. Entonces, PMI era la misma historia. A usted le podía haber parecido la cosa más absurda, a usted le podía haber parecido esa asignatura una reverendísima caca, pero usted tenía que dar esa asignatura y usted tenía que sacar la asignatura porque si no usted no pasaba de grado. Bueno, pues resulta que mi profesor de PMI, yo estaba como en décimo, yo creo que aún no estábamos en onceno grado. Yo creo que solo estábamos en décimo. Sí, puede ser que haya sido onceno por ahí. Estábamos en esa asignatura y llega este profesor a la escuela, profesor, que era una persona joven, era un hombre joven y se veía bien. Resulta que este hombre empieza a sacar muchachitas. Para la gente que dicen que en Cuba esas cosas no pasaban, voy a decirlo aquí y no voy a mencionar nombre. Del profesor no voy a decir el nombre porque realmente no me acuerdo de su nombre. Sé que era el profesor de PMI que estaba en la EIDE al frente de esa asignatura. Habían como dos profesores nada más. Uno era un viejito y él, este muchacho joven. En la EIDE de Holguín a finales de los 80. Este profesor joven que estaba en la EIDE, en ese tiempo donde yo estaba dando preuniversitario, este profesor se dedicaba, tenía un grupito de muchachas, oigan esto, de muchachas de esta escuela, muchachitas estudiantes de la EIDE Pedro Díaz Cuello de Holguín, con las que él todos los miércoles, creo que era, no sé si era miércoles o jueves, no recuerdo bien. Yo sé que era un día de la semana, creo que era los miércoles, que todas las personas que sean de Holguín y que conozcan más o menos esa zona del reparto Pedro Díaz Cuello, que conozcan que esa zona del pedagógico, la EIDE, esa zona de ahí, saben que frente a la escuela de iniciación deportiva escolar, la EIDE de Holguín, Pedro Díaz Cuello, está la sede del Ejército Oriental. Bien, en esta sede del Ejército Oriental, por supuesto, es una unidad militar
que me imagino que tendrá sus oficinas, tendrá también sus barracas donde duerman, albergues donde dormían personas que tenían que hacer guardia ahí, que me imagino que eran los guardias, los muchachos tal vez del servicio militar, que eran los que hacían las guardias en las postas, eran los que cuidaban la seguridad de ese lugar allí, que era un lugar militar. Era un lugar militar, era la sede del Ejército Oriental en la provincia de Holguín. Y este profesor del que les empecé hablando tenía un grupo de alumnas de mi escuela, Eide Pero Díaz Cuello en Holguín, que este hombre sacaba todos los miércoles en una guagua de la escuela, en una guagua, que no había, no sé por qué le ponían una guagua para esto, cuando para llevarme, por ejemplo, a mí una vez al hospital que me caí y me rompí un tobillo, tuvieron que esperar que hubieran 2 o 3 niños más enfermos porque para no dar tantos viajes, y entonces yo con el pie que parecía una bola así, tuve que esperar con el dolor y con todo, porque tenían que haber 2 o 3 más accidentados o con dolor o con cualquier padecimiento, porque no se podía poner una guagua para llevar una niña al hospital con una pierna dislocada, con el tobillo dislocado. No. Había que esperar tener a 2 o 3 pacientes para mover una guagua. Sin embargo, todos los miércoles en esa escuela se sacaba una guagua del parque de guaguas que tenía la escuela. Siempre había una guagua que estaba y un chofer que estaba de guardia para estos casos de cualquier enfermedad, de cualquier muchacho que hubiera que mover al hospital, una cosa así. Y los miércoles en la noche esa guagua se movía, cruzaba la calle, era cruzar la calle, porque el Ejército Oriental está justo frente a la EIDE. Y esa guagua se movía y llevaba a ese grupo de muchachitas escogidas por el profesor de PMI a esa unidad militar, a ese lugar que les digo que se llamaba la sede del Ejército Oriental. Era allí, frente a mi escuela, y estas muchachas salían en una supuesta actividad escolar con el profesor de PMI al Ejército Oriental, a la actividad de recreación que se hacía en ese lugar para los guardias. Resulta que se vino haciendo como una costumbre que todos los miércoles salían el grupo de muchachas, el mismo grupo de muchachas, para este lugar. Llega el momento que yo le pregunto a la jefa era como era que no era jefa de destacamento, era jefa de colectivo. Era la muchachita que supuestamente estaba al frente de lo que era la organización de los estudiantes en la escuela. Se le llamaba jefa de colectivo. Y yo me dirijo a ella y le pregunto, ven acá, ¿cuándo van a llevar a otras personas a esa actividad que van ustedes todos los miércoles? Porque ella era una de las que iba también. Ella me responde, no, eso se va por alumnos, a esa actividad van las alumnas destacadas. Fíjense que eran las alumnas en la EIDE Pero Díaz Cuello de Holguín a finales de los 80 no habían varones destacados. No había ningún niño varón que tuviera buenas notas, ni que fuera buen alumno, ni que fuera respetuoso en el aula, ni que fuera, como se le llamaba en aquel momento, ejemplar. Entonces ella me dice a mí, me da la respuesta, de que a esa actividad iban solo las alumnas destacadas. Y yo le digo a ella que tanto mi amiga, que siempre andaba conmigo en la escuela, como yo, éramos destacadas. Siempre en nuestros destacamentos, la amiguita mía y yo habíamos tenido buenas notas, habíamos tenido buen comportamiento, cumplíamos con todo lo establecido y siempre salíamos entre las alumnas
destacadas entre las alumnas porque se hacía como, era como una reunión y entonces te sacaban como cada 2 o 3 meses los alumnos que tenían buen comportamiento, qué sé yo, y salías como destacado. Y a mí nunca ningún profesor dio una queja de mí en el sentido de que yo fuera falta de respeto o que yo tuviera un mal comportamiento, que tuviera alguna situación inapropiada en la escuela. Y como que yo cumplía con los parámetros para ser destacada, yo era una alumna destacada. Y la otra muchacha que siempre andaba conmigo también, entonces nosotras no entendíamos, así le manifesté yo a ella, que siempre fueran las mismas personas a la actividad y que a nosotras no nos invitaran, no nos llevaban. Y entonces ella me dice, habla con el profesor de PMI. Yo voy, hablo con el profesor y le digo mi misma duda, ¿no? Le digo mi inquietud, ¿no? Yo tengo esta duda porque yo no sé por qué fulana y yo nunca hemos ido a la actividad y siempre van las mismas personas. Si nosotras también somos destacadas y además yo también quiero saber por qué siempre llevan muchachas y nos van los varones. Porque ahí en esa guagua no se monta ni un solo alumno varón, cuando en esta escuela hay muchachos que también son alumnos destacados y que también son personas que cumplen con los parámetros que se miden para participar en la actividad. El profesor de PMI me da la respuesta de que a él le pedían que llevaran muchachitas precisamente, y así mismo me lo dijo ese profesor con estas mismas palabras. Se llevan muchachas precisamente porque eso es una unidad militar, eso está lleno allí de hombres, y entonces para que puedan, las inviten a bailar, para que puedan compartir. Fíjense desde cuándo el, el comportamiento de la sociedad cubana y de la gente que dirige, la élite que dirige este país, es tan miserable y rastrero que ya estaban incentivando esa cosa que después fue dada en llamar jineterismo, prostitución. Fíjese cómo solo llevaban a las muchachitas en los años finales de los 80, que ya se empezaba a hablar de las tilapias, a las muchachas que se montaban en las motos se le llamaban tilapias, que eran como prostitutas. Decirle tilapia a una mujer era como que esa que va en la moto va a acabar. Y después se le empezaron a llamar jineteras. Bueno, pues llevaban solo muchachas porque precisamente allá solo habían hombres y entonces para que bailaran con ellos y para que compartieran. Cosa que a mí me pareció un poco, pero un poco mucho, injusto, porque si había muchachas que eran destacadas y que merecían salir de la escuela el miércoles a pasar su día de su rato de recreación en otro lugar, también los varones debían tener derecho. Y como mismo iban, ya él me dio la explicación que solo le pedían muchachas, que no le habían dicho nunca que llevara a varones, o que le habían dejado claro que no necesitaban que llevaran varones y él por eso llevaba a las muchachas. ¿Por qué no llevaban a cualquier muchacha? Porque siempre eran las mismas. Y entonces él me quiso dar la misma explicación que me había dado la jefa de colectivo y yo le digo que tan buenas alumnas eran aquellas que sí eran mejores alumnas que las demás, porque habíamos otras muchachas en la escuela que también éramos consideradas alumnas destacadas y que nunca habíamos ido. Bueno, la cosa es que él me dice a mí, bueno, para este miércoles preocúpate que tú vas a ir. Tú vas a ir, te voy a poner a ti y a fulana, o sea, la amiga mía, que yo estaba abogando por ella y por mí. Digo, por ejemplo, fulana y yo nunca hemos ido, qué sé yo. Y él me dice, despreocúpate que esta vez vas a ir tú y fulana van a encabezar la lista. Ustedes dos van, no te preocupes que van a ir. Pues llega el miércoles, llega el día de ir a la actividad y por supuesto, como yo estaba segura que estaba en la lista, yo voy y me monto en la guagua. Yo vi la guagua que se parqueó como siempre en el mismo lugar y vamos, la amiguita mía y yo, y nos montamos en la guagua. Cuando la amiga mía y yo nos montamos en la guagua, señores, había que ver la reacción de las otras muchachitas que supuestamente
eran nuestras amiguitas, eran las muchachas que estudiaban y dormían con nosotros en el mismo dormitorio hacía 4 o 5 años. La reacción de todas fue de cuchuchearse, se miraban, se tocaban, pero nosotros, a la cara de nosotros, sin pena ninguna. Óyeme, pero ¿y estas van? ¿Pero y estas qué hacen aquí? Todo eso uno oyéndolo. Y yo me paro así en el medio de la guagua y digo, bueno, nosotros estamos aquí porque estamos en la lista. Y ahí es donde entra la jefa de colectivo. La jefa de colectivo, que era una estudiante de el deporte de tiro. No voy a decir su nombre aquí porque yo no acostumbro a decir nombres en este programa. Solo lo hago si fuera un asunto muy serio. Pero esta muchachita se para y dice que nosotras no podíamos ir. Dice, no, ustedes no pueden ir porque ustedes no están en la lista. Y yo le digo, ¿cómo tú vas a decir que no estoy en la lista? Si ayer mismo yo hablé con el profesor y me dijo que nosotras íbamos a ser las primeras en la lista y que nosotras íbamos a ir. Dice ella, no, para nada, ustedes no están aquí. Y así me enseña la lista. Y me dice, no, ustedes no van. Mira, nos bajaron de la guagua, nos dijeron que nos teníamos que bajar de la guagua, que nosotras no podíamos ir y que nosotras no estábamos, sencillamente que después habláramos con el profesor de PMI. Nosotras nos bajamos de la guagua porque ¿qué íbamos a hacer? ¿Fajarnos con ellas ahí o formar un show? Si en definitiva ellas eran las que mandaban ahí, hacían eso al descaro. Nosotras nos bajamos de la guagua, yo más disgustada que la otra muchacha no era como que ella quería ir igual por curiosidad, por saber a qué se iba allí, qué era lo que había, por qué las demás muchachitas siempre tenían tanto embullo. Pero además se había hecho como una sexta, que esa gente que iban a esa actividad no hablaban, no nada, era una cosa, era como un caldo de cultivo entre ellas ahí y siempre tenían un cuchucheo, una cosa, y cuando nos montamos en la guagua, nosotras dos acabamos de confirmar que allí había algo extraño. Pues señores, para terminar, fíjense si era extraño lo que sucedía allí, que casualmente ese día que nos bajan a nosotras de la guagua, que no nos dejaron ir, esas niñas no vinieron a dormir a la escuela. Esas niñas les habían dado pase por la tarde para que fueran a su casa corriendito y trajeran incluso ropa civil. Ese día ya la fiesta no iba a ser dentro de la unidad militar. Ese día ya habían habitaciones conseguidas, ya habían habitaciones pagadas en moteles, habían cosas con esas muchachitas y esas muchachitas tenían que salir de la escuela en uniforme, pero se iban a tener un lugar donde se iban a ir a cambiar de ropa y donde iban a ir a una actividad diferente en otro lugar fuera de la unidad militar, donde de ahí podían ir hasta habitaciones y ellas iban a estar maquilladas en ropa civil. Ya ellas, era como que la cosa fue que parece que una de las muchachas tenía novio. Una de estas muchachas no, varias de estas muchachas tenían su novio, tenían su pareja. Pero ya había un novio del grupo de muchachas que hacía esto, que parece que se estaba dando cuenta de que había algo raro en esta situación. Porque tengo entendido que el novio de esta muchachita estaba pasando el servicio en una unidad militar que también pertenecía a esta, pero que estaba en la parte de la escuela, en la parte de atrás de la escuela de nosotros, o sea, que era también militar allí, o estaba pasando el servicio militar allí, y de alguna manera se hablarían, se comentaban las cosas. Y a oídos de este muchacho llega lo que estaba pasando en el frente. Y ya él, que tal vez a veces él se fugaba de la unidad militar por la noche porque era brincar una cerca y venir a ver a la novia aquí a la escuela, ya él sabía que los miércoles no podía venir porque la muchacha estaba en una actividad extraescolar. Y él
tal vez oyendo de la novia aquí que actividad extraescolar y oyendo allí en la unidad donde él estaba lo que de verdad estaba pasando y las cosas que se comentaban que estaban pasando con estas muchachitas, que al final yo no lo puedo decir a ciencia cierta, pero yo les digo lo que yo vi y lo que yo pude constatar. Estas niñas esa noche no llegaron a la escuela a dormir. Y estas niñas llegaron al otro día de madrugada, cuando estaban dando el de pie en la escuela, esas niñas aparecieron todas pintarrajeadas, todas con ropa civil, todas vestidas de civil y con pintura en la cara, con mucho misterio y con mucha cosa, a bañarse y a vestirse para incorporarse a las actividades de la escuela, pero todas como que, cállate, no se puede hablar. Era un misterio, era un cuchucheo, que aquello era lo más grande del mundo. ¿Y saben qué? Más nunca salieron un miércoles de la escuela. Más nunca volvieron a ir a participar en este tipo de actividades. Y dicen la gente, por lo que yo me pude enterar, así muy, porque eso fue un secreto pero sepulcral, que en algún momento, ustedes saben, un secreto entre tanta gente, en algún momento a alguien se le va la lengua. Y en algún momento alguien comentó que lo que había sucedido era que ese mismo muchacho que se escapaba para cruzar la cerca y venir a ver a la novia a la escuela, sabiendo lo que iban a hacer esa noche con las muchachas y dónde las iban a llevar y todo lo que tenían tramado para ya los que estaban empataditos con las muchachitas y todo eso y lo que iban a hacer, y el muchacho, en vez de escaparse y brincar la cerca para acá, para dentro de la escuela, para venir a ver a la novia, se escapó y fue a dar al lugar donde iba a hacer la actividad, donde iban a meter a las muchachitas en las habitaciones y todo eso. Él no fue a salvar a cada muchacha, por supuesto, pero por lo menos a darle un escándalo a la novia o al tipo que iba a estar con su novia o lo que sea. Dicen que el escándalo se dio. Dicen que el escándalo se dio. La cosa es que más nunca se acabó el trajín de la salida de la escuela. Aquello se acabó como la fiesta del guatao, todo el mundo silencio sepulcral, nadie decía nada, nadie contó nada, pero a mis oídos en algún momento llegó que sí, este muchacho, el novio de aquella muchachita que también era del deporte de tiro, en esta bandita de gente que iba para allá, también había gente de mi deporte, pero a la amiguita mía y a mí no nos invitaban, y a otras muchas muchachas más que también eran muy buenas estudiantes, muy buenas alumnas, tal vez mejores que yo, que tampoco las invitaban, porque era una bandita de un grupito de gente con la que ya se sabía quiénes éramos y que no se podía hablar, y entonces vamos para allá y ya había la empatadita con el la empatadita con el otro, y entonces ese grupo no se podía romper, porque imagínense si iba yo, ya era otra persona a saber, a ver cosas que no debíamos ver, y ya las que habían ido desde el principio ya estaban en ese caldito cultivo, e incluso muchas ya estaban haciendo cosas que supuestamente eran mal vistas en aquel tiempo y en cualquier tiempo, porque un profesor que saque niñas de su escuela para llevarlas a que estén con tipos en una unidad militar, me parece que es bastante reprobable, me parece que es una cosa, bueno, que ni en estos tiempos en que todo lo malo está bien y el que está mal es el que está bien y el que quiere poner orden es el que está mal, pero como yo estoy aquí para decir lo que yo creo, porque este es mi canal y para decir la verdad, yo vengo a hacerles el cuento que esto en los finales de los 80, antes del año 90, 91, pasaba en Cuba. Pasaba en Cuba, así que si hoy día usted tiene una hija, usted tiene un hijo en Cuba y anda empatada, como en el tiempo de mi hija, que las niñas se empataban con el profesor de educación física y no pasaba nada. Téngale el ojo arriba, tenga mucho cuidado con las cosas que hacen sus hijos jóvenes, sus hijos adolescentes, porque en un país donde la sociedad está perdida, donde
donde no hay ética, donde no hay un control, donde no hay códigos, hay que tener mucho cuidado y hay que explicarle a nuestros hijos cualquier cosa y cómo es la manera de comportarse, sobre todo un alumno hacia un profesor y viceversa, para que ellos sepan si algo está pasando raro y nos lo avisen y sepan advertirle a sus padres si se sienten de alguna manera incómodos por cualquier cosa. Señor, cuide a sus hijos. Señora, no le quite los ojos de arriba a sus hijos, porque, como ya expliqué, una sociedad sin vergüenza, sin control, donde solo se atropellan a los jóvenes que digan la verdad. Tenemos que tener mucho cuidado con nuestros hijos adolescentes. Muchas gracias por venir a ver el video. Suscríbase por favor si no lo ha hecho, que quiero que este mensaje llegue a mucha gente. Quiero que la gente se entere de lo que sé, de lo que sufrí tal vez en mi adolescencia, de lo que vi, de lo que tuve que vivir y de lo que se trata de tirar un manto por encima para que sea secreto, para que nadie lo sepa, y que como yo lo sé, como yo lo viví, como lo tengo en mi memoria muy fresco, quiero comunicárselo a la gente y quiero que la gente sepa que estas cosas pasaban en Cuba. Muchas gracias, suscríbase, dame like, activa las campanitas y recuerda de venir siempre por aquí para que Titi te lo cuente. Bye.